comentando la pregunta de investigación. Entonces, antes de tener una pregunta de investigación, es necesario que el investigador pueda dar respuesta a esto. ¿Qué se va a estudiar? ¿Por qué se va a estudiar? ¿Quién lo va a realizar? ¿Cómo se va a proceder? ¿Con qué medios materiales, económicos, estructurales cuento? ¿Dónde lo voy a llevar a cabo? O sea, ustedes mismos tienen que hacerse estas preguntas. Si pueden, en el planteamiento del problema que eligieron, ustedes pueden dar respuesta a todas estas afirmaciones, ya tienen solucionada una gran parte de su problema. ¿Sí? Decía una canción antigua, y por ahí creo que en la presentación se los digo, una canción viejita de Arjona, ¿verdad? Dice Arjona, que hace canciones dicen que muy feas, pero tenía una canción que decía: el problema es el problema. ¿Sí? Y es cierto eso. Para el caso de investigación, el problema de la investigación o de empezar un protocolo de investigación es tener un problema. Si no tienes un problema, no tienes nada. ¿Sí? Entonces tienen primero que tener un problema de investigación identificado, y para eso les puede ayudar a hacerse estas preguntas. ¿Sí? Para plantearse un problema de investigación es necesario, entonces, como les decía, elegir un tema, delimitar dicho tema, eso es en cuanto a la información que van a consultar, y problematizarlo. Problematizarlo es construir una pregunta de investigación en base a lo conocido. La pregunta de investigación representa el qué de la investigación. ¿Sí? Para plantear un problema hay un autor que por ahí viene en algunos de los libros de texto de metodología de investigación, que se apellidaba Kerlinger, y él menciona que para plantear un problema de investigación debes de tener primero expresar una relación entre al menos dos variables, ser claro y evitar ambigüedades, formular el problema como pregunta, y que el problema sea susceptible de verificación empírica, o sea, sea susceptible de poderse comprobar con lo que conocemos. ¿Sí? Por ejemplo, si yo ahorita les dijera, ¿existen los extraterrestres? ¿Alguien me puede demostrar ahorita que existen los extraterrestres? Al menos en lo que la ciencia puede confirmar, hasta ahorita no hay nada. Claro, en la subcultura del mito, en internet, ahí salen muchos gente que dice que habla con extraterrestres, que se ha subido a sus naves, dicen que los gringos tienen naves espaciales que rescataron y que usan la tecnología para hacer sus armas. Bueno, una serie de mitos, pero no tenemos nada así científicamente comprobado que nos diga que existen los extraterrestres. Entonces, si yo me quisiera plantear una pregunta de investigación en relación a eso, pues sería muy difícil, porque en realidad yo no lo puedo presuponer en base a alguna evidencia ya conocida, real. ¿Sí? Entonces, mientras eso no tenga yo esa evidencia para poder hacer un juicio empírico, entonces sigue siendo un mito, y la ciencia no se basa en mitos. ¿Sí? Entonces no podemos nosotros avanzar por ahí. ¿Sí? Bueno, como ejemplo, ¿qué factores físicos, nutricionales y de entrenamiento influyen en el rendimiento de un corredor de velocidad? Esa pudiera ser una pregunta de investigación, que sí, yo puedo tener información acerca de esto, de los factores físicos, nutricionales y de entrenamiento. Puede haber evidencia, puede haber forma de obtener evidencia para poder evaluar eso, ¿no? Otro ejemplo, ¿cómo influye el estrés previo a la competencia en el resultado de deportistas de diferentes categorías? Esta ha sido una pregunta que muchos se han hecho los entrenadores deportivos, y de hecho no sé si ustedes sepan que hay psicólogos para los deportistas. ¿Sí? La mayoría de los equipos de alto rendimiento, por ejemplo el Club Yaquis aquí de béisbol, tienen una psicóloga o un psicólogo que los atiende, y todo el tiempo les están dando terapia a los deportistas, porque se ha visto que la psicología influye mucho para que puedan ganar o perder un juego. ¿Sí? Todos los atletas de alto rendimiento tienen apoyo psicológico, y eso es en base a que alguien algún día se preguntó esto, hizo estudios al respecto y tuvieron una respuesta, ¿no? Cuando la pregunta de investigación es muy general, tiene que aclararse y delimitarse el área del problema y sugerir actividades pertinentes para la investigación. Si yo, por ejemplo, dijera, quiero estudiar la diabetes, pero de la diabetes, ¿qué quieres estudiar? La diabetes es algo muy general. Entonces debo de enfocarme a un aspecto de la diabetes. Por eso hablo aquí que hay que delimitar el problema.
Las preguntas demasiado generales no conducen a una investigación concreta, conducen a que el investigador se pierda, ¿sí?, en el mar de información. Un error muy común cuando queremos hacer nuestro primer estudio de investigación, que con un estudio queremos responder 3 preguntas. Es un error. Se van a perder con tanta información. Entonces, es mejor, de esas 3 preguntas, mejor elegir nada más una y empezar con eso. ¿Por qué? Porque en realidad, si tú lo que tienes son varias preguntas sobre un tema, ahí no tienes un problema, tienes una línea de investigación, ¿sí? Y entonces tendrás que construir varios problemas o tendrás varios protocolos de investigación que hacer para dar respuesta a esa línea de investigación, ¿sí? Así, por ejemplo, las preguntas muy generales podrían ser: ¿por qué hay personas más satisfechas en su trabajo que otras? Es algo muy general. Los gerentes se comprometen más con su empresa que los obreros. Pues también hay de gerentes a gerentes, y hay de empresas a empresas, y hay de obreros a obreros, ¿sí? ¿Cómo se relacionan los medios de comunicación masiva en el voto de los ciudadanos? Igual, o sea, hay diferentes medios de difusión, hay diferentes tipos de votantes, entonces no podemos generalizar, ¿sí? Analicemos la siguiente, pues no la última pregunta, ¿no?, donde hablaba acerca de los medios de comunicación. Se habla de medios de comunicación masiva, lo cual puede incluir a la radio, la televisión, el periódico, el cine, publicaciones, y no necesariamente se está refiriendo a uno solo. Entonces, ¿cuál vas a estudiar? ¿Cuál es el que más te importa? ¿Cuál tiene más peso para la decisión de los votantes? No sabemos, ¿no? Entonces, ahí es donde sucede, pues, el hecho de que si elegimos una pregunta muy general, al final no vamos a poder dar una respuesta específica, porque nos vamos a perder en todas las posibilidades de respuesta que tenga ese problema. Es necesario dentro de la pregunta establecer los límites temporales y espaciales del estudio, aunque a veces no se puede decir en la pregunta, pero sí nosotros tenemos que definir en qué momento de espacio, tiempo y persona voy a hacer yo ese estudio. Si, por ejemplo, yo quisiera estudiar los pacientes que acuden con un infarto agudo al miocardio sin elevación del segmento ST a este hospital, muy bien, ¿cuántos creen que hayan venido desde la historia de este hospital? Pues miles de personas. Entonces yo tendré que definir, bueno, los que han venido del año 2005 al 2015, y ahí tengo delimitado un espacio-tiempo en donde yo voy a basar mi estudio, ¿okay? Entonces siempre es importante delimitar eso. Hay otro autor por ahí de metodología de investigación que se llama León y Montero, y él establece los criterios que debe reunir una buena pregunta de investigación. Primero es que no se conozcan las respuestas, ¿sí?, o que existan muchas dudas en relación a las opciones de respuesta que se han dado para ese problema, que puedan responderse con evidencia empírica, como ya les decía, algo que ya sabemos, conocemos y que sea verídico, que implique utilizar medios éticos para su respuesta, ¿sí?, no como lo hicieron los alemanes en la Segunda Guerra Mundial, que tenían duda, por ejemplo, ¿qué le pasa al ser humano cuando se expone a radiaciones? A ellos se les ocurrió eso y dijeron, pues ¿cómo le hacemos? Pues tráete unos judíos, ¿no? Se agarraban unos judíos, ¿verdad? Y luego agarraban un judío, ¿verdad?, masculino, le abrían el escroto con un bisturí sin anestesia, ¿verdad?, y luego lo ponían en una máquina de rayos X a darle radiación ahí en los testículos, ¿verdad?, hasta que se le achicharraba el testículo, y luego le quitaban el testículo así en vivo, y luego le hacían cortes histológicos y le veían al microscopio en frío para ver qué le pasaba a las células. Eso lo hicieron los alemanes, ¿sí? Entonces ahí no había un medio ético para llegar a la respuesta. Indudablemente fue algo totalmente fuera de la ética en investigación. Por eso los alemanes que hicieron eso al final de la Segunda Guerra Mundial fueron llevados a juicio, el llamado juicio de Nuremberg, ¿sí? De ahí viene el código de Nuremberg, que fue el resultado de ese juicio, en donde se establecieron pautas éticas para investigación, en donde el ser humano no podía volver a hacer eso que se hizo en la Segunda Guerra Mundial, ¿sí?, en teoría, ¿sí? Aunque los sicarios aquí en Obregón hacen eso y peor, ¿no?, en la actualidad. ¿Cómo metemos un motivo de investigación de un sicario? ¿Cómo metemos un cuerpo en una hielera, no? Pues lo despedazamos, ¿no? Aquí les vale, ¿no?
Bueno, que sea una pregunta clara. Al decir clara quiere decir que entre más corta y sencilla es mejor. Si tu pregunta de investigación tiene 3 renglones, está mal esa pregunta. Entre más corta y directa al problema que vas a estudiar es mejor. Que el conocimiento que se obtenga sea sustancial para aportar conocimiento nuevo o para dar solución a un problema. Ok, esto es en resumen de lo que ya les comenté y sería todo por hoy. Les voy a hacer un encargo. ¿Okay? Para la siguiente clase me traen todos en una hojita, ¿sí? ¿Cuál es el problema de estudio? O ¿cuál es la pregunta de investigación? ¿O cuál es el tema? ¿O a lo que quieren dirigir su estudio? ¿Sí? Así en una simple hoja traigan escrito nada más cuál es mi pregunta de investigación para yo revisárselas. ¿Sí? Y darles una retroalimentación y ver, bueno, qué tan bien andan, qué tan mal, qué les falta, qué les sobra y ayudarlos a orientar esa pregunta, porque eso es importante para partir al inicio de su estudio. Si no tienen una buena pregunta, no pueden hacer un estudio de investigación, no tienen estudio. ¿Sí? Entonces les encargo eso para la siguiente clase, que sería el día lunes. ¿Alguna pregunta?